habla el Richard, a.k.a. el niño. Munido un simple sin, quiero mandarle mi máximo respeto a la radio 101.9, la Nacional FM, ya tú sabes, respect. Amigos de Acontecer Diario Nacional. Bueno, primero que todo, le quiero dar todas las gracias por esta puerta que me han brindado a la muchacha Esther y a todo Nacional FM y a Dios antes de que todo, porque en verdad sin él no podemos hacer nada. Ahorita mismo mi tema, lo que yo estoy promocionando es mi tema Tú Quieres Volver, es un tema de Rooks con el productor Orlando Music y la compañía. Casa y riqueza son herencias del Padre, pero la mujer prudente viene del Señor. Dice que lo que el Señor une, el hombre no lo puede separar. Salmo 37:4, de ley tus visitaciones al Señor, para volverte a ver y abrazar, y el amor sea hasta el final. No te tienes que pegar el micrófono, pues ahí. Te duelen los comentarios de la gente y ven a ver un nuevo amanecer. Te prometo que a nivel nacional, que te duelen los comentarios de la gente y ven a ver un nuevo amanecer. Te prometo un futuro diferente. Ya me está chateando voces y quieres volver. Si me regalan el futuro, nena, no lo quiero sin ti. You love for me, my love for you. Soy como quiero, le demuestro mi actitud. Ey, ya José la está escuchando, ¿sí? El Richard. Demasiada mujer, bella, beautiful is you. Son bien oscuras, a veces me hace frío. Sin tu amor y sin tu calor me hago en el mar de la desilusión. Secado en la roca contemplando hacia la playa. Veo una bella tierra. Mucho para la juventud, para que tenga buenos temas en su mente, ¿no? Y tenga un buen ejemplo a seguir. En esta melodía que estábamos escuchando hace citas bíblicas y todo lo demás, lo que eso significa para ti, cuánto te motiva a ser acertado en tu carrera artística y como persona. Bueno, en verdad, yo soy un fiel creyente en Dios, pero no sigo todos los pasos como son, pero siempre trato de meter algo de Dios en las canciones para que sea algo aceptable por la gente, ¿no? Como dice el refrán, somos pecadores pero arrepentidos que buscamos hacer lo mejor ante los ojos de Dios. Así mismo es. Y para la juventud, la que tú representas, ¿qué argumentos pudieras expresarle de palabra y de pronto sugerirnos otra canción para escuchar un pedazo de ella? Bueno, que siempre crean en Dios, primero que todo, segundo y tercero. Y en verdad que si tienen un talento, siempre le den el talento y vean el futuro, no vean el proceso, porque en verdad a veces las cosas tardan un poco, pero el que tiene fe siempre le llega la bendición. Las cosas tardan, don Máximo, pero siempre hay una meta que no es difícil alcanzarla, ¿no? ¿Qué tal si de pronto compartimos otro interesante momento para conocer la producción artística de El Richard, que está aquí con nosotros en Acontecer Diario Nacional? ¿Qué canción nos sugieres que podamos pautar ahí rapidito y bueno, inmediato? Tengo la Las uno, que es otras Beso son, Mi Nopal, es un tema que de pronto vendrá el video. Danza. Está siendo muy aceptada por toda la gente en la calle, gracias a Dios, y vamos a ir trabajando con este tema. Hey baby, te voy a dar un besito, ese susurro, dice tu piel. Apaga la luz y déjate llevar. Esta noche coincido permanente guapo. Besamos tus ratas por tu ombligo, mi lengua va a pasar. Cierra los ojos, baby, que las palabras son más. Otra de pasión en una habitación, dejando huellas en tu cuerpo. Gotas de sudor, siente la llama de calor, viendo las siluetas de tu cuerpo. Y bésame, bésame, y no pare. Bésame hasta que tu besito acabe. El que se enamora llora y contigo mi señora. No me importa que el mundo acabe. Y bésame, bésame, y no pare. Bésame hasta que tu besito acabe. El que se enamora llora y contigo mi señora. No me importa que el mundo se acabe. Quiero estar contigo al lado toda la mañana. Vierno los ojitos que iluminan mi mirada. Besos adictivos que te Ahora cuando lo decimos al aire. ¿Buscando con otra persona? No, solo. Lo vas hablando ahí. ¿Algún compositor en particular con el que ya está matriculado? ¿Algún compositor con el que está matriculado o de pronto tú mismo escribes tus canciones?
bésame y no paro. Bésame hasta que tu besito acabe. El que se enamora llora y contigo mi señora. No me importa que el mundo acabe. Bésame y no paro. Bésame hasta que tu besito acabe. El que se enamora llora y contigo mi señora. No me importa que el mundo se acabe. Enamorada en la cama, tú me dices mensajes. Ay, como amarte la nada. Se ponen tus pelitos, siento tu ¿Qué número? Bueno, estamos con el Richard. Oye, y acá estaba embelesada a Neri porque dice que le traían unos tatuajes que tiene el Richard. De pronto, dinos de manera particular que es un punto de referencia en la vida de un ser humano. Está tatuado con un lenguaje en chino. Ajá. Exactamente. Bueno, en chino mi tatuaje significa paz, sabiduría, suerte, guerrero, dinero. Y en verdad es algo que me motiva siempre porque me lo hizo con una señal que es lo que yo quiero tener referente a mi vida y de lo que la gente hable de mí. Ahora nos están pidiendo los amigos de Radio Escucha, dice, para probar cuán grande es realmente el talento del artista, que nos cante algo a capela, porque el que no canta a capela de pronto no dice, no, hombre, sí es buen artista, pero fíjate que se atrevió al reto o no. En ese caso, ¿qué nos dices? Bueno, mire, voy a cantar una canción que en verdad estamos grabando en el estudio y pronto va a salir. Espero que este sea la puerta para poder estrenar el tema nuevo, ¿no? Se llama 12 Corazones. Dice: no eres realista de lo que te concierne y luego te sorprendes al saber de lo que sientes. Dices domina más tu antojo en los juegos amorosos sin saber, mami, que entraste a la cueva del lobo. Y quien no ha jurado entre mentira y pecado que si no sientes amor es porque no ha llorado. Lo que yo sé que extraño, un beso de tus labios, lo que me tienen preso como juez y jurado. Y aunque yo sé que un corazón no escarmienta por otro, siento conocerte pero yo no te conozco, 100% lo reconozco, que un día sin ti, mami, me vuelvo loco. Mami, para entenderte hace falta mucho más que un manual, predilectas instrucciones a la hora de amar. En varias ocasiones tendrás tus razones, mi chica, 12 corazones. Oye, me quedé. Este es el género de rap, ¿no? Rap. Un R&B, un pop, algo así. Una mezcla ahí. Una mezcla. Y entonces ahí una fusión. Una fusión, exacto. Esa fusión que permite ver tu versatilidad. Dice, ¿no? Oye, ¿y qué significa para ti, por ejemplo, mostrar tu arte? ¿Qué te llevó a ello? ¿Y cuánto estás consciente de que en ti muchos jóvenes se fijan para tratar también de alcanzar sus metas y hacer realidad sus sueños? Bueno, la verdad me gusta cantar desde chiquito porque yo creo que viene más de herencia porque a mi mamá también le gusta cantar desde pequeña. Entonces siento que ya es algo que viene en la sangre, pero mi mamá no pudo realizar su sueño, pero yo vine como para realizar el sueño de mi madre. Qué lindo, mira. Entonces, yo digo que la pregunta que no me acuerdo mucho la Sí, te decía lo que ha inspirado en ti ser artista, que si estás consciente de que eres un referente para los jóvenes, en fin. Bueno, un modelo a seguir. No me gusta cantar muchas cosas malas, ¿no? Me gusta más dedicarme al amor, a buenos temas. Por lo menos tengo temas que hablen sobre la sociedad. También si quieres te puedo tirar un pedazo de ese. Yo solamente canto porque me gusta y me gusta reflejar los sentimientos que tengo porque sé que todos pasamos por lo mismo, en verdad. Todos llevamos una vida en secuencia y cada punto de la vida alguna vez te ha tenido que pasar lo que a mí me ha pasado y así. Claro. De pronto, tus canciones, preguntaban los amigos de Escucha, ¿las escribes tú o tienes algún compositor en particular? Bueno, yo tengo el don y la bendición de escribir todas mis canciones, de comienzo a final, no tengo problema en eso, ¿no? Claro, nos decía que como aquí te has atrevido de una manera extraordinaria a desafiar el momento para sustentar tu calidad artística, de que a capela también querías dirigir un tema así para la sociedad. Para la sociedad, ajá. Sí, viene. No abundó la ignorancia, teoría y resistencia, con inteligencia, violencia en Panamá y en todos los países por igual. Hay corrupción, pierden la ética y creen en política. Aquel gobernante de nuestra nación, aquel que dice tener todo bajo de control, luchan y luchan por una sola razón y en la calle hay más destrucción. Imagination life, people talking about of crime, my Jesus in my life, the king of the world, everything cool.
cool time. En este mundo todo está fuera de control, avaricia y hipocresía, hay hambre de factor. Bandas se apoderan de carteles, el pánico abunda. Noticias viernes 13 en la tele en un abismo. Por un homicidio, noche de vandalismo. Contaba que el presidio por aquel que la mete y la juega. Y Dios aún te espera para quitarte tu condena. Muy bien, la verdad que aplaudimos aquí y nos complace mucho que esté este muchacho tan talentoso y lo bonito también que aparte que es música de actualidad, siempre un mensaje de contenido dirigido a todo el mundo, grandes y chicos, ¿no? Exactamente. Adultos y chicos. Y jóvenes, exacto. Pues bien, hasta ahora te muestra como que estás satisfecho con tu carrera. Para concluir, aunque de pronto quisiéramos quedarnos mucho más tiempo, pero en una próxima oportunidad volverás a estar acá y la puerta siempre es abierta. Lo que has logrado y lo que esperas lograr de aquí en adelante. Bueno, en verdad he logrado mucho, más de lo que había pensado lograr hasta ahora. Y para mí mi reto mayor es salir del país y a cada nación con mi voz, con mi talento y demostrar que todo el mundo puede y que si una persona de Estados Unidos puede, yo puedo también, que soy de Panamá. Como no, Richen, te auguramos todo el éxito que te mereces. Gracias por prestigiarnos con tu presencia. Aquí todo el país te ha escuchado. Muchas gracias a ustedes, primero que todo, a la Nacional FM, y le invito a que siempre estén pendientes a la 101.9. Y le quiero mandar un saludo ante todo a mi mamá, a mi padre que está muerto, está fallecido, y en verdad es como un guía que yo tengo, pues, una inspiración fuerte de corazón, a mi abuela también, y a toda la gente que cada día me apoya, a mis amigos, a Vicente, a Manuel, a la tía, al tío, a mi prima, a Jennifer, que esa era una novia que ahí, ¿sabes? Inspiró parte de tu para todo el vecindario. Saludos a todo el vecindario. La primera. Bueno, Richen, gracias por estar con nosotros y que todo el éxito te siga sonriendo. Igual, bendiciones a todo Panamá. Yo quiero mandarle mi máximo respeto a Wilson Estafa, ya tú sabes, a dxcrew.com, ya tú sabes, de parte de Trichen.